Viaja al centro del deporte en un nuevo podcast, el número 3, con un nuevo invitado y nuestra Yolanda, que continúa con nosotros. Nuestro nuevo invitado es Benedicto Tapetado, archiconocido como Bene, y bueno, es un apasionado del deporte, de la vida, de la cultura, del ser humano, y bienvenido, Bene. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, Carlos y Guillermo. Nada. Muchas gracias. Es un auténtico placer tenerte. Y Yolanda, nuestra doctora en educación, pedagoga y sobre todo atleta y deportista, y que continúa con nosotros en este tercer podcast, y un placer tenerte de nuevo. Bienvenida, Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Y Guillermo, muy buenas, nuestro coach. Vamos a por el tercer podcast de esta segunda temporada. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, ¿no? Bien, muy contento, bien. Porque sí, me lo paso muy bien estos ratitos y aprendo mucho. También yo hoy estoy encantado, más todavía. Sí, teniendo a esos grandes trozos de mi familia, porque es que coinciden ahí. Bueno, ahí las emociones habrá que irlas tratando. Así que nada, vamos a disfrutarlo al máximo este podcast y yo creo que la temática es apasionante, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que va a dar mucho juego, vamos a aprender un montón y vamos con ella. La hemos titulado Rafael Nadal, el gran delantero centro del tenis mundial. Hasta es un pareado. Y bueno, Bene, ¿alguien así como Rafael Nadal nace o se hace? Pues yo creo que las dos cosas. Es la genética y luego, como tú bien sabes, porque tú también te dedicas al deporte en plan profesional, Guillermo, que tiene una hija maravillosa que juega estupendamente al tenis, pues sabemos que hay que nacer, pero sobre todo hay que hacerse, hay que trabajarlo con voluntad. Y Rafa Nadal es un ejemplo claro, ¿no?, de una persona que tiene mucho talento adquirido por los genes, fíjate su tío Miguel Ángel Nadal, pero luego también hay que cultivarlo, ¿no? Hay que trabajarlo muchísimo. Para ser un campeón como Rafa Nadal, no solamente es el tema físico, la genética que le viene ya adquirida, luego hay que trabajar, y luego el tema psicológico, que luego podemos hablar también de ello, ¿no?, que también eso es un aprendizaje, ¿no? Son varios factores. Y Yolanda, y si te hago la misma pregunta, ¿nace o se hace o como Bene hay un poquito de ambas? ¿Qué opinas? Pues estoy de acuerdo con lo que dice Bene, que efectivamente te tiene que acompañar la mente y el cuerpo, y aunque tengas esa genética en un principio, pues la tienes que desarrollar. Y para eso te tiene que acompañar el cuerpo y la mente. Y vaya tesitura, ¿no, Guillermo? Si, bueno, se te dan bien 2, 3 deportes y ¿qué haces? ¿Qué eliges? ¿Por dónde tiras? Qué interesante la pregunta inicial y cómo los fundamentos, ¿no? Me parece geniales, ¿no? Porque además es que esa pregunta que vas a hacer, yo creo que nos hacemos muchos, todos, estemos en el área que estemos, deporte, área personal, familiar, profesional, ¿verdad? Y es todo eso que habéis dicho. La cuestión está en que hay mucha gente que tiene un talento toda su vida y no lo sabe. No sabe que tiene un talento, no sabe que tiene un don. Y lo que hay que partir de la base es que todos los tenemos. Nada más nacer, tenemos un talento, por eso nos diferenciamos, ¿no? Claro, la cuestión está en luego cómo lo despertamos, ¿no? Qué chispa hay ahí para luego darle rollo, y algo que hacemos muy fácil, saber que eso es el talento. No lo que nos cuesta tanto. Cuando ves a Nadal jugar al tenis, si no sabes jugar, si no has jugado en la vida al tenis, tú le ves a Nadal jugar al tenis y dices, eso está chupado, ¿no? Qué fácil. Es que lo hace fácil. Y eso que él expresa muchísimo, ¿eh? Hay otros que expresan menos y todavía resulta más fácil, porque cuando metes tanta expresión, ¿verdad? Ya claro, cuando le ves a Nadal coger la pelota de tenis y darla con los pies,
y no bota en el suelo y hace con el pecho, con el hombro, con la cabeza, y dices, esto está tirado, está chul. Vamos, esto yo cojo yo cojo un balón de fútbol y lo hago, porque si él lo hace con una pelota de tenis. Entonces, primero, ser consciente de que tenemos un don y unas habilidades innatas ya es importante. Y hoy es uno de los caminos más importantes que vamos a transcurrir la vida, es descubrirlas, porque cuando descubramos en qué somos muy buenos, empezaremos a ser, yo creo que un grado de felicidad muy alto, que es a lo que aspiramos todos. Y además que todo eso se abre paso ante los obstáculos. Es que no hay obstáculos que se pongan al talento, ¿no? Como brillan. Entonces, muy interesante. La entrada al respecto de Rafael Nadal, talento, varios deportes. Bueno, yo creo que, como decía Bene, ¿no? Y Yolanda también acompañaba, era el tema de la personalidad de cada uno, ¿no? Va forjándose una personalidad. Porque al final, si uno dice, oye, es que ¿esto en qué consiste, ¿no? En esta vida, oye, en descubrirnos, en ir forjándonos una personalidad. Porque cuando vayamos definiendo esa personalidad, empezaremos a tomar decisiones mejores. No es que no hayamos tomado decisiones, la vida es tomar decisiones desde que naces, ¿no? Entonces, cuanto más forjada tenga esa personalidad, mejores decisiones tomarás, mejores decisiones, mejores oportunidades, más felicidad, ¿no? Más o menos es una ecuación así rápida hecha, ¿no? Por tanto, el deporte es una manera de descubrir el talento, es una de las formas más rápidas cuando decimos, qué joven cómo habla, ¿no? Qué joven cómo reflexiona, qué joven... Estamos hablando de chavales de 20 años y es que parecen mucho más adultos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Han tenido unas experiencias diferentes. Esas experiencias le hacen forjar la personalidad y yo creo que una de las cosas más importantes es que para forjar la personalidad no solamente es hacer el deporte, sino hacer varios deportes. Ahora ahí yo creo que Bene tiene mucha experiencia al respecto y Yolanda también. Yolanda también, que ha vivido el deporte de primera mano. ¿Qué es esto de hacer varios deportes? ¿En qué te ayuda a hacer tantos deportes? Sí. A ver, Bene, por ejemplo. Pues te ayuda muchísimo. Lo vemos en Rafa Nadal, como bien has dicho, hay que ver si es futbolista, porque cuando maneja una pelota, mira, tengo aquí una pelota diminuta de tenis, fíjate, la traigo aquí, es un Artengo de estas que suele haber en Decathlon, de las más baratitas con las que entrenamos. Además son muy dóciles, son muy amables, un bote muy cómodo. Pero luego, claro, cuando coge el balón, el esférico, que es más grande, Rafa Nadal podría haberse dedicado profesionalmente perfectamente en primera división. Pero es que también está Djokovic y también está Federer, porque el tenis, que es mi deporte, que es uno de los más completos, hace cuerpos longilíneos en chicos y chicas. Tú imagínate, los tres primeros del mundo, Federer, Djokovic, Rafa Nadal, se pueden dedicar a subir, a escalar una soga con bicicleta, natación, pueden con su propio peso. Tú pones a Messi, por ejemplo, que juega muy bien al fútbol, a coger una raqueta y ya eso es más complicado para Messi, pero para Djokovic jugar al fútbol no es tan complicado. De ahí viene que es un deporte muy completo. En el tema de hacer varios deportes, que es lo que has apuntado, creo que es muy necesario que el niño cuando es pequeño haga muchos deportes, incluso en tenis. En tenis es que juegan al fútbol también, entrenan, hacen una cosa que es soccer, tenis. Hay varias grabaciones en YouTube de Rafa Djokovic jugando al fútbol con una red o con la pelota de tenis, ¿no? Hay que manejar, controlar los pies y las manos. Y otra cosa que voy a apuntar sobre el tenis, que tú, Guillermo y Carlos, lo sabéis, y tú, Yolanda, si has jugado la segunda vez, hay un movimiento, hay un gesto artístico que es el saque. El saque, fíjate, hablo de natación, quizás sea el más completo, pero el más difícil de dominar quizás sea el tenis, porque engloba muchísimas cosas que no tienen otros deportes. Y es las dos manos, o sea, las dos partes del cerebro cuando vas a hacer un saque. Es un gesto artístico que se parece mucho al ballet y es muy difícil de hacer. Entonces, es el sumo para mí, el saque, el servicio. Sabes que me apasiona, Guillermo, tu hija Carla lo domina a la perfección. Y de hecho ha ido a Estados Unidos y ahí le preguntaban, oye, ¿y tú cómo es que sacas tan bien, no? Porque en Europa yo creo que nos preocupamos más de hacer un tenis más completo y en Estados Unidos es más efectivo.
el dominar menos golpes, pero más depurados. Y aquí en Europa es al contrario, hay que conocer todo. Y luego ya, bueno, pues vamos a pasar a ver si dominas. Entonces, bueno, en el tema que has apuntado primero, esa pregunta primera, que si hay que hacer muchos deportes, efectivamente. Y luego que el niño escoja. Cuando llegue a una edad, tienes que coger si te me vas por ciclismo, te vas por fútbol, te vas por tenis, pero al principio es muy necesario. Y además, aunque juegues a un deporte solo, no tienes que dejar de hacer otros deportes. Yo, por ejemplo, en tenis, tenemos ahora mismo a Sofía Fernández, campeona de España, juega el fútbol de maravilla. No hay ningún niño que le pueda ganar el fútbol en los Alcores. Pero es que además corre con el UDAT y se queda campeona de carreras con el UDAT, que entrenan específicamente de atletismo, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y luego otra cosa, para acabar, lo que has dicho está la clave, Guillermo. Y no hay nadie torpe en la vida. El que no sabe cantar puede bailar, puede declamar, puede ser un ingeniero o a lo mejor un fontanero. Y en el deporte es descubrir qué disciplina deportiva es la que tú puedes desarrollar mejor. Eso es. Qué bueno. Yolanda, cuéntanos tus experiencias de atletismo. Pues en atletismo pasa un poco eso, ¿no? Que trabajas mucho las piernas, pero luego la parte de arriba del dorso tienes que practicar otra actividad para reforzar y compensar. Y yo, entre otras cosas, pues haces natación, aprendí al tenis. Y bueno, es verdad que un solo deporte se queda un poco, digamos, aunque se te dé muy bien y seas muy bueno, lo ideal es que seáis siendo compatibles, ¿no? Que no te lleguen a lesionar, y que de eso ya saben más los entrenadores, lo que te pueden aconsejar. A mí me parece muy importante, y sobre todo lo que has dicho también, Guillermo, que es un descubrimiento del talento. Es que no hay otro camino si no es practicando deportes. Y además añadiría que en cada deporte hay un nuevo espacio de aprendizaje. Entonces, creo que ese aprendizaje de relaciones sociales, por ejemplo, que te ayuda a relacionarte, a colaborar y a compartir, pues también me parece que es una magia que se hace con el deporte en un entorno natural. ¿No? Se aprende así. A mí, me encantan vuestras reflexiones. Lo que me parece muy paradójico es que, sabiendo todo esto y que de una manera creo que natural, bueno, vamos viendo y observando, no sé si, bueno, arrastrados un poco por este ritmo vertiginoso de la sociedad, vemos, por ejemplo, yo en fútbol me encuentro con que desde muy pequeñitos los chicos que se apuntan a fútbol solo van a fútbol. Y sus entrenadores les ponen muchas veces de lateral derecho y solo juegan de lateral derecho, con todo lo limitante que eso conlleva. Es decir, cuando estamos viendo que todo lo contrario puede aportar mucho más. Antes quizás, y bueno, ahí sí que mi propia experiencia personal, yo iba a los Alcores con BN a tenis, y luego, bueno, llegó una edad en la que empecé a jugar a fútbol y el fútbol fluía. Es decir, de hecho, al año y medio de estar jugando a fútbol, fui a hacer las pruebas del Atlético. Me llevaron porque, bueno, veían que se me daba especialmente bien. Y bueno, y luego seguí practicando otros muchos deportes, y antes, de una manera natural, quizá, bueno, estábamos apuntados a 3-4 deportes y no era tan preponderante estar en uno y en uno solo. Y me parece sí llamativo que no se haga así, que no se dé la importancia de todo lo que nos puede aportar muchos deportes, y también dar mucha variedad de estímulos al propio entrenamiento, aunque sea de un solo deporte, pero sí que se pueden hacer muchas cosas. Es más fácil descubrir esos talentos, es más fácil enriquecerse. Y el otro ejemplo es que, bueno, cuando empecé esa fase de jugar a fútbol, pues bueno, sí que era como un jugador muy atacante, pero no defensivo, y jugando al hockey hierba, que tiene una estructura similar en la universidad, de 11 contra 11, bueno, no sé si porque el juego se desarrollaba quizá un poquito más lento o desde otra perspectiva, empecé a comprender un poco las relaciones del juego y empecé a jugar a fútbol de una manera más inteligente que lo había hecho hasta ahora.
y aportar más en muchos campos. Entonces, bueno, sí que aunque defendemos mucho el trabajo multilateral de muchos deportes, muchas disciplinas, todas aportan y riqueza de entrenadores, de compañeros, de cosas que se hacen, porque para correr más, ahí me refiero a lo de la sociedad muchas veces, sí el estímulo más específico es el que mejor entrena, pero solo entrena eso específico. Entonces, ¿por qué nos hacemos un embudo en el camino y cada vez queremos que la especialización venga antes? En vez de con 8, con 5. En vez de cada vez se empieza a jugar antes a una sola cosa. ¿Qué opinas, Guillermo, de todo esto? La toma de decisiones. Yo creo que al final la vida lo que te va enseñando es que se resumen en que tomes las mejores decisiones posibles en tu vida. Es que al final es tomas de decisiones. ¿Cómo voy a decidir correctamente cuando lo que tengo delante solo es una opción? Si tengo varias opciones, mejor decidiré, ¿no? Si tengo 5, 10, 15 opciones, mejor decidiré. Entonces, la cuestión está en que muchas veces, eso, practicamos el deporte, solo un único deporte, no tenemos opciones para saber qué habría pasado practicando otros. No estoy tomando una decisión al respecto del deporte, estoy tomando una decisión al respecto del fútbol o de tenis. Fijaros, ¿qué les une a Rafael Nadal y a Federer? ¿El tenis? Yo creo que no, les une el deporte, no el tenis. A Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿qué les une? El deporte, no el fútbol. Ellos son deportistas. Cómo se cuidan, cómo fuera de los entrenamientos trabajan en los gimnasios, ¿no? Cómo practican otros deportes, les ves fútbol playa y tal, ¿no? Son deportistas. Eso es lo que les une, el deporte. Por tanto, esa es la primera, un poco esa primera lección quizás inicial que yo creo que tenemos que coger todos, ¿no? Incluidos los padres, ¿no? Que cometemos ese error muchas veces de focalizar solo ahí porque, bueno, yo creo que tenemos que hacernos autocríticas y ver que realmente lo suyo es abrir el abanico de posibilidades. Cuanto más amplio, mejor, ¿no? Entonces, claro, las tomas de decisiones, ¿por qué no se habla tanto de la toma de decisiones, verdad? Es que toma de decisiones. Cuando cogemos algo, eliminamos otras. Es decir, si yo practico tenis y fútbol, llegará el momento que tenga que decidirme y voy a coger tenis, de repente elimino fútbol. Y cojo fútbol y elimino tenis. No es nada fácil tomar decisiones. Entonces no buscamos muchas opciones. Esto es lo mío. Esto es lo que yo he nacido para esto. Aquí voy a emplear todas mis fuerzas, ¿no? Ya, porque si abrimos el abanico, empezamos a tener luego problemas de luego elegir. Porque en la elección siempre hay algo que tenemos que descartar. Y esa es un poco la problemática por esa cuestión. Pero bueno, ahí estamos. Hay que salir de las zonas de confort y hay que tener muchas opciones. Uno va y dice, oye, tengo esta camisa, esta y esta, pues mejor tener 5 que tener solo una y elijo esa porque es la única que hay, ¿no? Pues los deportes exactamente igual, ¿no? Es lo que hay que abrir. Y luego, ¿cómo se retroalimentan? Como decía Yolanda, ¿verdad? ¿Cómo se retroalimentan los deportes que se hacen, ¿no? Diversos. Yo quisiera hacerles otra pregunta y a Bene y a Yolanda. Como integrantes y directores de una escuela de tenis o dentro de una escuela de atletismo, ¿cómo lo gestionáis? Es decir, ¿cómo puede gestionar un director de una escuela ese hecho? Es decir, tenemos tenistas en este caso, pero sabemos que muchas disciplinas, ¿cómo se gestiona con el propio deportista y con los padres? ¿Qué podemos hacer para así darles esa riqueza? Pues voy yo primero. A ver, cuando nos vienen niños que practican varios deportes, lo que intentamos es conciliar los horarios, pero nunca quitarles del otro deporte. Hay un deporte que es el fútbol. La mayoría de tenistas que hacen otro segundo deporte es fútbol. Hay que decir que el fútbol es colectivo, es antagónico totalmente al tenis. Y se juega con los pies y el tenis con las manos, no con la parte aérea. Pero son complementarios, todos son complementarios. Cuando entrenamos, ya con niños de entrenamiento,
tienen que hacer otros deportes. Por ejemplo, atletismo, que es muy importante. Bien es cierto también que lo que apuntaba Guillermo, toma de decisiones cuando los niños vienen, claro, cuando son pequeñitos, que no vienen muchos niños con 3 años que hacen pretenis, no pueden elegir. Eso es el mismo papá que a lo mejor se dedica a hacer un deporte concreto y quiere que su hijo, muchas veces vienen frustraciones ahí, que también se puede hablar, quien a lo mejor lo paga con el niño, quiero que el niño triunfe, que tenga éxito porque el papá no ha tenido éxito, ¿no? Eso lo vemos también mucho en el mundo artístico. Bueno, le mete ahí en ese deporte y si únicamente ve ese deporte es un problema. Hay niños que crecen con un deporte concreto y no veo que sea bueno. Creo que el niño con 3, 4, 5 años tiene que mamar, ver, digerir muchos perfiles, muchos matices, mucho colorido, ¿no? Luego, cuando tenga una edad concreta, el niño va a elegir solo qué es lo que más le gusta. Y aparentemente siempre coincide con quizá a lo que va dirigido él, ¿verdad? Porque está mucho más contento, se siente con más éxito y todo esto. Pero de ahí viene que la problemática viene que los padres muchas veces los meten o los teledirigen a un deporte concreto. Y yo creo que no es bueno, que tengan muchas cosas, ¿no? Cuando vemos a un niño, por ejemplo, que dice, es que voy a piano, voy a tenis, voy a atletismo o lee. Si tiene tiempo y va bien en esos estudios y no se agobia, no se estresa, pero bien es cierto que luego cuando llega a una edad tendrá que escoger, en vez de 5 cosas, tendrá que dejar 4, luego 3, luego 2. Pero dentro de lo posible, si el niño puede hacer varios deportes, ¿cuántos niños tengo yo, por ejemplo, que hacen piano? Muchos, ¿eh? Y hacen tenis. Y se decía, no, es que el niño cuando hace tenis, la muñeca se agarrota los dedos y luego no pueden ser pianistas. O al contrario, oye, no hagas tenis porque tú vas muy bien en el piano y luego no vas a jugar bien al tenis. No es cierto. Tengo varios alumnos que son pianistas muy buenos y luego se dedican a jugar al tenis y lo hacen perfectamente. Bien, el tema es lo que ha dicho antes Guillermo, creo que es un acierto, la toma de decisiones, saber, no hay nadie torpe. En principio tienen que ser los papás, hay que educar a los papás a que los niños hagan muchos matices diferentes, tanto culturales, artísticos como deportivos. Y luego ya cuando tengan capacidad ellos para poder expresar qué es lo que sienten, pues que se vaya escogiendo ese camino, ¿no? Muchas veces no coincide, hay veces que hay desaprovechamientos, ¿no? Una persona llega a los 20 años o 18 y descubre que su talento era otro. Es una pena, pero siempre hay tiempo para retomarlo, ¿no? Tampoco quiere decir que seamos un número uno, tampoco quiere decir que vamos a ser número uno del mundo, pero bueno, dedicarnos plenamente a ello para disfrutar, yo creo que está bien. Ahí dejo mi pensamiento. Oh, qué interesante ese concepto de padres, de que de repente luego no se llega al sitio posiblemente que habría sido más alineado con el talento tuyo por circunstancias, porque le has influido al niño de muchas maneras, ¿no? Es lo que hablamos inicialmente del talento, ¿no? Mucha gente ya toda su vida no ha encontrado ese don, ese talento. Somos nuestras experiencias y muchas veces los padres, desde el amor incondicional a nuestros hijos, no acertamos a la hora de esa guía, ¿no? Y bueno, para eso también hay profesionales también, ¿no? Donde se puede consultar, ¿no? Y te van a sugerir, ¿no? Ciertos procesos. Carlos, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el podcast? Bien, lo único que vamos a ir recogiendo, sí que me gustaría que Yolanda, bueno, dentro del atletismo, cómo se gestiona, porque igual, ¿qué se dice a esos chicos? ¿Lo compaginan con otros deportes? ¿Cómo lo llevan en un club de atletismo? Sí, bueno, yo por lo que veo allí en la escuela de atletismo de UDAT, es verdad que va en la línea que ha comentado Bene, porque van los padres a informarse de hacer atletismo con sus niños, pero no se les dice deja un deporte para dedicarte al atletismo, todo lo contrario. Además, el atletismo luego pues, es un deporte al aire libre, igual que el tenis, que en principio tiene unos beneficios, ¿no? que los padres sí ven. El problema es cuando los chicos ya van creciendo un poquillo, van teniendo más responsabilidades en la escuela y se pierde esa ilusión, no que esa ilusión, se va olvidando la importancia del deporte para la escuela. En
Entonces, en el atletismo, que además en los últimos años lo puedes ver allí en la pista, hay una cantidad de chavalines que empiezan desde pequeñitos, que es una maravilla verlos allí a todos organizados, saltando, y es maravilloso que los padres pues eso, que empiecen por que sus hijos practiquen varios deportes. Qué bien. Bueno, yo creo que este podcast lo vamos a ir cerrando porque en nuestro podcast número 4, que vamos a ir anticipando, también va a tener cierta relación, va a ser una escuela para la vida, y hay temas que se nos quedan aquí un poquito incompletos, pero que, bueno, que en el siguiente podcast y en esa segunda parte, pues los vamos a poder tratar. Guillermo, ¿cómo cerramos esto? Quiero cerrar con un apunte de unos 30-40 segundos, y es el siguiente. Yo creo que de muy pequeños, primero, enseñar entornos deportivos a nuestros hijos, yo creo que es muy importante, ¿no? Desde muy pequeños. 3, 4 añillos, 2, 3, 4 años, ir a una pista de tenis, ir al campo de fútbol, ir a baloncesto, ir a una piscina, ¿no? Y eso empieza el chico a tener esas experiencias. Y luego, una vez que se elija el deporte, que lo elija el chico. Y hay varias preguntas donde como padres tenemos que aprender a ellas. Y es decir al chico, oye, ¿qué opciones tienes de practicar deporte? Una primera pregunta. Ya has visto, ¿qué opciones tienes? Pues me gusta el fútbol. Y la segunda pregunta es una pregunta que es jorobadilla. Es corta, muy corta. No vais a ver lo corta que es, pero es muy jorobadilla. Porque incluso el chico te puede decir, quiero hacer fútbol y natación. Quiero hacer fútbol, natación y baloncesto. Pero esa segunda pregunta es, ¿y qué más? Yo creo que es muy interesante decir a nuestros hijos, ¿y qué más? Porque le vamos a sacar del piloto automático. Generalmente estamos en piloto automático. Cuando elegimos un deporte es porque lo hace mi amigo, porque lo he visto en televisión, porque mi padre me ha influido. ¿Y qué más? Es una pregunta, ya te digo, que cuando seamos más mayores, nosotros decirnos a nosotros mismos también es jorobadilla, ¿vale? Bien, la tercera pregunta ya es poner en la balanza, pues qué ventajas tiene para ti, qué inconveniente tiene de esos deportes que estás pensando, ¿no? Y la cuarta, por ejemplo, pregunta es, ¿qué ganas y qué pierdes eligiendo ese? ¿No? Bien. Y la última, que también se va mucho con esa segunda, ¿qué corazonada tienes? ¿Qué te dice tu corazón? A retacos de 2 o 3 años, empezar a decirle esas preguntas, yo creo que es muy interesante, porque luego lo van a recordar. ¿Y qué más? Y la corazonada. Yo pienso que empezar a preguntar. Bueno, pues estupendo. Y todas esas preguntas que también toda la gente que nos escucha os hayan surgido, pues hacérnoslas. Al igual que Guillermo os propone todas esas, pues esperamos vuestras preguntas. Y con todo esto cerramos este ratillo estupendo. Muchísimas gracias, Bene, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias, Guillermo, y un auténtico placer. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Chao. Chao. Gracias.